Hola a todas y todos. Hoy estamos en una edición especial de nuestros podcasts aquí en Albaile Saliasnik. Hoy, 28 de junio, es el Día Internacional del Orgullo, que se conmemora obviamente la visibilidad de la comunidad LGBTQ y más en nuestra sociedad, se visibiliza también su lucha. El sábado recién pasado también tuvimos la Marcha por el Orgullo, así que ha sido una semana y un mes en el que hemos visto constantemente estos temas en distintas partes, en distintos medios, de distintas perspectivas, pero hoy queremos verlo desde el mundo empresarial y por eso hemos invitado a dos miembros de Acción Empresas, que es una organización empresarial que promueve la sostenibilidad acá en Chile y las buenas prácticas empresariales. Así que hoy nos acompaña Susana Rojas y María de los Ángeles Bustamante, así que les invito a que se presenten y nos cuenten un poco de ellas para que vayamos después armando nuestra conversación. Muchas gracias, Florencia, por esta invitación. Efectivamente, felices de hablar de este tema que para Acción, tal como tú decías en la introducción, una organización que impulsa el desarrollo sostenible desde la transformación de los negocios, ocupa un lugar central desde nuestro quehacer. Yo soy Susana Rojas, gerente de Comunicaciones y Asuntos Corporativos de Acción, y me acompaña también para conversar y profundizar de esos aprendizajes hoy día la Ángel Bustamante. Gracias, Su, y gracias, Florencia. Hola a todas y todos. Ángeles Bustamante, yo soy jefa de proyectos en la línea temática Trabajos, Personas y Trabajo. Y la idea también desde mi aporte es poder comentarles cuáles han sido las últimas acciones e iniciativas que hemos desarrollado en Acción en el último programa y también los desafíos que tenemos actualmente en temas de diversidad e inclusión, sobre todo de la comunidad LGTBIQIA+. Así que muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ustedes, y a mí me gustaría un poco que partamos conversando y que nos puedan contar ¿cuál ha sido un poco el trabajo que han ido desarrollando en materias de diversidad e inclusión con las empresas miembros en Acción Empresas? ¿Cuál ha sido como el foco que han tenido y cómo parte esto? Que entiendo que ustedes ya llevan hartos años hablando de estos temas, poniéndolos un poco en la discusión pública, entonces que nos pueden ir contando quizás cómo partió, cómo han ido avanzando y en qué están hoy. Por supuesto, mira, Flo, yo te diría que desde el año 2012, año 2011 más o menos, empieza la diversidad y sobre todo la inclusión en los espacios laborales a ser para nosotros una convicción, un tema importante de convicción, entendiendo que ahí estaban arraigadas un montón de palancas que estancaban finalmente mucho de lo que sucedía o que nosotros veíamos que estaba sucediendo socialmente. Esta urgencia por un nuevo contrato social que integrara nuevas identidades, pero a través de un enfoque de derecho, lo veíamos claramente desde el punto de vista de la inclusión y cómo las empresas en el fondo debían dar un paso más allá, que no estuviese tan teñido directamente desde lo que tenía que ver con lo valórico, es decir, si a ti te gusta o no te gusta, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, sino más bien desde un enfoque de derecho. Y esa fue un poco la lógica con la que en el año 2013 empezamos a levantar información para entender cuál era el estado de Chile, primero en la materia, respecto en materia legal, digamos, cuáles eran estas leyes que se estaban conversando, dónde iban, en qué estado estaban, cuánto rato llevaban retrasadas y dónde estaban a lo mejor sus mayores obstáculos. Cómo el mundo del trabajo poder sondear un poco ahí, cómo estaba el mundo del trabajo teniendo alguna percepción de esto, dónde estaban puestas las resistencias, dónde estaban los mayores obstáculos. La verdad es que empezamos a levantar como una especie de estado del arte, ¿no? Empezar a verificar qué estaba pasando en el mundo en materia de diversidad e inclusión, no solamente de diversidad sexual, sino que también nos ampliamos a otros grupos prioritarios. Y es así como en el año 2014 nos adelantamos, yo te diría, bastante al tema normativo. 1 o 2 años antes de la ley Zamudio, básicamente, fue 2016. La verdad es que Acción empieza a impulsar un programa como todo lo que Acción hace, y eso por eso te comentaba al principio, nosotros impulsamos el trabajo y el avance y esta transformación de las empresas de distintos puntos de vista. Pero una de las particularidades que tiene Acción es que se hace a través de la métrica. Por ende, las empresas que ingresan a estos programas y deciden avanzar en alguna de estas materias que pueden ser que ya tengan desarrollada o puede ser que no importa el grado de avance en el que tú estés, necesariamente requiere que tú entres a medirte junto a otros para saber en ciertos indicadores comunes, ¿verdad?, dónde estamos para llegar a una meta en común. Todos estos programas se trabajan además de una mirada colaborativa, por lo tanto no están parcelados ni por industria ni por intereses de la industria, sino más bien son intereses de la humanidad. En este caso podría llegar a ser la diversidad y la inclusión, ¿verdad? Asociado, por supuesto, a la productividad también. Y es así como en el 2014 nace este programa que te cuento,
que llevó por nombre Más Diversidad, a través de un análisis muy completo de todo lo que estaba sucediendo en Estados Unidos, principalmente donde se había producido la mayor cantidad de información, la mayor cantidad de data levantada respecto a cómo la diversidad impactaba necesariamente en la productividad de las empresas. Pero sin embargo también tuvimos colaboraciones muy importantes que nos permitió, yo te diría como organización, consolidar un ecosistema de diversidad muy importante en Chile, porque tuvimos que aliarnos, fuimos a buscar la experiencia de otros, sobre todo de estos colectivos sociales que estaban trabajando y llevan trabajando hace muchísimos años, recogiendo muchísima información y que no siempre tenían la posibilidad de poder visibilizar y de poder poner estas herramientas, estos conocimientos al fin y al cabo, al servicio de la toma de decisiones. Este programa no solamente junta a más de 48 empresas a trabajar juntas que estaban en distintos, y ahí también nos encontramos con un montón de cosas que me encantaría comentártelas. Nos dimos cuenta, por ejemplo, que en las empresas en Chile, en ese entonces, 2014, se habían producido unos avances realmente impresionantes respecto, por ejemplo, a la identidad de género, cosa que ni siquiera en Chile se estaba conversando aún. Muchas empresas en el año 2014, por lo menos más de 5 empresas que eran parte de este programa, ya contaban con políticas de transición, que gracias al unirse bajo una plataforma común de trabajo, de conversaciones, una red de conversaciones finalmente que va ampliando la mirada de estos profesionales, empiezan a compartirse estas experiencias. Como tú decías, uno de los focos de acción también tiene que ver con esa capacidad de poder articular buenos trabajos, buenas experiencias, buenos proyectos, buenos caminos que puedan ser escalables en otras industrias, en otros momentos históricos. Entonces yo te diría que el aprendizaje del Más Diversidad parte en un momento bien larvario en Chile, digamos, cuando este tema recién se está discutiendo todavía con mucho ahínco y con mucho apego a la moral tal vez, pero rápidamente la empresa te demuestra una vez más que una de las grandes capacidades de su ADN tiene que ver con la innovación y con la transformación, y que muchas de las cosas que la sociedad estaba recién discutiendo y viendo cómo las podía hacer avanzar, cómo las podía hacer acelerar, mover esa máquina pesada, finalmente, que muchas veces tiene que ver con lo legal, ¿no? Con los cuerpos legales, las empresas ya la tenían trabajada dentro. Ese programa, la verdad es que para nosotros fue un aprendizaje enorme. Pudimos conocer experiencias de los colaboradores realmente transformadoras de vida, relatos en primera persona de gerentes, de CEOs, o sea, un sinfín de trabajadores en el fondo que, independiente de su jerarquía dentro de una organización, se habían visto y se habían comprendido como seres humanos. Y gracias a eso también pudimos hacer esta conexión, acompañados por supuesto de otros, de cómo el sentirse presente, sentirse visto y sentirse parte de una organización impacta directamente en la innovación, en la productividad y finalmente permite la adaptabilidad y la resiliencia de una organización empresarial. Ángel, no sé. Para complementar ahí un poquito, como en lo que estamos ahora, bueno, la metodología, como les comentaba la SU, que trabajamos nosotros es a través de programas en que nosotros acompañamos a las empresas y justamente el valor que les agregamos mucho es poder juntar a empresas que tienen más avance en estas temáticas con otras que son quizás más pequeñas, que están recién incorporando estos temas y que puedan compartir buenas prácticas y avanzar en conjunto, ¿cierto? Entonces, bueno, de hecho, en Personas y Trabajo, el último programa, que es un programa de 2 años de duración y como decía la SU, hay indicadores incorporados. Uno de los pilares fue justamente diversidad e inclusión y ahí pusimos mucho el foco en acompañar a nuestras empresas socias a que, por ejemplo, desarrollaran un protocolo de diversidad e inclusión que fuera público, que pudieran también bajar en métricas concretas los temas de diversidad, por ejemplo, en términos de contratación en distintos niveles de la empresa, pero también a nivel de cargos directivos, entendiendo que ese tipo de acciones quizás un poco más normativas son muy relevantes para intencionar el cambio a nivel más, si se quiere, como más del día a día en las organizaciones. Entonces, nosotros hemos ido trabajando en esa línea en el programa anterior. Las empresas tuvieron un tremendo avance, muchas de ellas tenían algunas cosas, pero no las tenían estructuradas en una política, entonces nosotros los ayudamos a que pudieran estructurarlo, visibilizarlo también, publicarlo con sus distintos stakeholders.
Y hoy día estamos diseñando el programa que se viene para los próximos 2 años. Y ahí también tenemos diversidad e inclusión como uno de los pilares. Y bueno, ahí me faltó mencionarte que el año pasado el comité temático, que es el que nos asesora en el programa, desarrolló justamente un manual para la gestión de la diversidad e inclusión, que está disponible ahí en nuestra web para quien quiera visitarlo, que tiene prácticas súper concretas desde el mismo management, desde la misma organización, para poder ir gestionando la diversidad. Y como decía la SU, no solamente de la diversidad sexual y de la comunidad LGTBIQIA+, que es lo que nos convoca hoy día, sino que distintos grupos de especial protección, y que esa diversidad, como dice la SU, nosotros vemos que es muy relevante en temas de hacer sostenible a la organización. Así que bueno, decirles que el programa pasado trabajamos un poco más en esto más normativo dentro de las empresas, y el desafío y en lo que estamos trabajando para este año, para el programa que se viene, es ya más temas un poco más de pertenencia, digamos. O sea, ya no solamente se habla de diversidad e inclusión, sino también se habla de pertenencia, y es en el fondo esto que dice la SU, como de que las personas, yo tal y como soy, no solo soy aceptado, sino que también desde mi forma de ser, desde mi identidad, tengo un rol en la organización. Entonces, eso es lo que estamos como impulsando ya para el trabajo que se viene más adelante. Clarísimo, y ahí yo creo que tocan un tema que me parece fundamental, y que también es algo que quería conversar con ustedes en su calidad obviamente de expertas y por la experiencia que han tenido en Acción Empresas, y es cómo creen que al final este tema de la inclusión, pero incluso llevado más allá, como decía la Ángeles, de la pertenencia, ayuda a las empresas a ser empresas más sostenibles, a ser empresas que hoy están, que se paran mejor, en definitiva, de cara al mercado, porque al final, como bien decía la SU al principio, esto ya es algo que excede un poco lo valórico, sino que también es algo que a las empresas les suma y les genera valor. Yo al menos desde la experiencia que hemos tenido en AZ, trabajando con temáticas ESG o ASG por las siglas en español, ahí yo he visto una métrica de reporte en definitiva que le permite a las empresas decir qué es lo que están haciendo en esto, y no solo desde decir, bueno, condenamos la discriminación como una cosa obvia y quizás básica, sino que también a ser más transparente con las prácticas que han ido incorporando, a ser más transparentes con las políticas que han impulsado dentro. Ahí obviamente entra el tema de, por ejemplo, la transición de algún trabajador que es transgénero, cuál es el rol de la empresa en apoyar a estos trabajadores, y cómo eso también ayuda a la productividad. Para mí, sin duda, desde la métrica del reporte, es obviamente algo que genera valor, y que hoy vemos que los inversionistas lo han ido valorando cada vez más. Los grupos de interés también están muy pendientes de qué es lo que hacen las empresas, cómo manejan estos temas, pero también me gustaría poder conocer un poco su opinión, si ustedes creen que esto es algo que aporta a la sostenibilidad, que es algo que ayuda a la empresa a crecer, que lo podamos también aterrizar para que quienes nos escuchen vean que quizás no es algo que se agota en una declaración de principios, sino que también es algo que aporta a la productividad y crecimiento de la empresa. Me encanta, Flo, el tema que pones, porque efectivamente yo creo que por mucho tiempo, bueno, cada día hemos ido avanzando un poquitito más, ¿no? Al principio tenía que ver con esta buena declaración, ¿no? O sea, ¿quién va a decir discriminemos abiertamente, ¿no? Eso como una cosa como de educación general, ¿no? Pero claro, efectivamente, tal como tú indicas, esto ha ido virando, y en muy poco tiempo ha ido virando. O sea, hoy día es una obligatoriedad para algunas empresas lo que antes era voluntario, como el caso de reportar tus acciones y tus métricas en materia social. Cada vez más los inversionistas miran, y no solamente miran para la toma de decisiones, sino que evalúan sus decisiones en base a lo que tú estás reportando y cómo te comparas con otros de las industrias, porque eso indica riesgos mañana, riesgos de cualquier tipo, ¿no? Pero hoy día la empresa corre el riesgo de perder, que es distinto a sumar, ¿ya? Porque hay un foco, ¿no? Si yo sumo, yo gano, pero no necesariamente si solo sumo y no gestiono, gano igual. Y esto me refiero necesariamente a cómo hemos visto que se comporta la sostenibilidad en el periodo pandémico, el periodo de la pandemia, cómo se comporta respecto a la toma de decisiones rápidas en contextos cambiantes, de mucha incertidumbre, ¿no? Muy líquido, una toma de decisiones muy líquida, cómo las decisiones deben hacerse cada vez más útiles, más rápidas de tomar, tomando muchísimas más elementos que están en el aire dando vuelta, y cómo te ralentiza o te quita competencia incluso frente a un contexto cambiante
el no tener una variedad de miradas para tomar esa decisión. Y eso yo creo que es fundamental dentro del valor de la diversidad, y bueno, hoy día lo que nos convoca efectivamente es la población LGTBI+, pero lo tienes puesto desde cualquier perspectiva, porque finalmente la experiencia de la diversidad en sí, la experiencia vivida, todos somos diversos, pero la experiencia de la diversidad vivida, no desde el enfoque de derecho, sino más bien desde la inclusión, la aceptación, la tolerancia, palabras que llegaron algún día a ser palabras como casi, yo diría como permitidas por todos nosotros, como yo tolero que tú existas, yo tolero que tú trabajes a mi lado. Hoy día pasan a ser un riesgo cuando no están gestionados, porque finalmente en un contexto como en el que vivimos hoy día, cambiante, con un montón de macro tendencias que lo van moviendo de una manera tan rápido que es imposible gestionar escenarios futuros, sino más bien lo que puedes hacer es planificarlos. La única forma de poder salir un poco menos golpeado o un poco más airoso, por decirlo de alguna manera, tiene que ver con la capacidad de tener un montón de miradas diferentes desde distintos ángulos para enfocar un mismo problema. Y eso netamente lo da la diversidad en la toma de decisiones, y sobre todo, por supuesto, también los equipos cada vez más horizontales, donde pueda no necesariamente un jefe tenga que estar tomando la decisión, sino que sea un articulador ese jefe que permita que muchos otros, desde muchísimas otras experiencias, diversidades étnicas, diversidad de edad, diversidad de origen social, o sea, de pensamiento, de postura política, de postura ideológica, religiosa, o sea, tienes esas miradas juntas, sin duda van a ser muchísimo más certeras para llegar a una buena decisión en el contexto que vivimos hoy. O sea, el contexto de negocios hoy es imperativo una buena gestión de la diversidad. Sí, totalmente. Y yo creo también un poco lo que dice la SU refuerza la forma en que nosotros nos aproximamos al trabajo con las empresas. Nosotros vemos que las empresas son un actor social más, ¿ya? No un actor separado de la sociedad, sino que un actor que juega un rol en la sociedad y por lo tanto en el cambio social. Entonces, y esa comprensión es fundamental para la sostenibilidad. Si las empresas se desconectan en el fondo y ya, bueno, los últimos años nos han dicho que no están desconectadas. Yo creo que ya hay pocas personas que te podrían decir eso, pero sí creemos que hay una tremenda oportunidad de poder trabajar en temas de diversidad e inclusión para la sostenibilidad, y ahí recomendarles mucho un informe de la OIT que se llama La Hora de la Igualdad en el Trabajo, y en ese informe la OIT reconoce el rol de las empresas como impulsor para eliminar cualquier tipo de discriminación en la sociedad. Y hace mucho sentido también como trabajadores, ¿cierto? Nosotras somos trabajadoras también. Uno en su día a día, donde más tiempo pasa es en el trabajo, justamente. Entonces, y donde más se toman decisiones, se tienen más interacciones. Entonces, es un lugar muy relevante donde se replican dinámicas que se replican también a nivel societal. Entonces, desde la empresa se puede trabajar mucho en eliminar esa discriminación percibida muchas veces, porque como dice la SU, ya fuimos mucho más allá de lo declarativo, ya estamos yendo a cómo se sienten las personas incluidas o no, y qué relevancia tiene eso en la competitividad de las empresas. Y también que las personas se sientan que pertenecen, que tienen un rol, y eso te permite tener esta flexibilidad que comenta la SU, y de poder adaptarte mucho mejor a los entornos que son cada vez más cambiantes y complejos. Así que esa comprensión como de que las empresas replican dinámicas y al mismo tiempo pueden promover un cambio o obstaculizarlo también a nivel social. Entonces nosotros, esa es la mirada que les damos mucho al trabajo que hacemos en Acción, para que las empresas logren una sostenibilidad desde ese punto de vista. Clarísimo. Y ya como para también ir cerrando, porque la gracia también que tenemos en nuestros podcasts es que sean dinámicos, y en honor también al tiempo que nosotros tenemos presupuestado. Bueno, la conversación ha estado buenísima, pero yo me gustaría cerrar con algo que también puede ser un mensaje para quienes nos están escuchando, y es de repente pensar cómo puede una empresa empezar a abordar estos temas, porque ya hemos hablado de que esto ha ido avanzando también mucho más rápido de quizás los cambios culturales que estamos viviendo en Chile. Ya no es solo algo declarativo, sino que es algo que va más allá. Entonces, de repente,
¿cuáles son las sugerencias que ustedes darían o por dónde creen que es un buen punto de partida para las empresas? Yo le he dado vueltas, de repente lo pienso desde el punto de vista de la captación de talento, de tener políticas que te permitan valorar y reconocer a los distintos miembros de la empresa, que promueva obviamente que personas distintas se puedan incorporar a la empresa, pero de repente en estos temas que dicen relación con la diversidad sexual y la inclusión de la población LGBTQIA+, hay acciones que son distintas. Entonces, quizás que nos puedan contar un poco por dónde partirían ustedes o cuál es la sugerencia, qué es lo que puede hacer una empresa que se está empezando a preocupar de estos temas y cómo lo han visto también en el trabajo que han hecho con sus empresas miembros. Yo creo que ahí te puede ayudar súper específicamente la Ángeles, pero no me gustaría no comentar. Yo creo que lo más importante siempre, Flo, y para las empresas que nos están escuchando y para los que este tema en realidad como que les apasiona y no saben por dónde empezar, porque hay mucho de eso, ¿no? Yo creo que lo principal es revisarse uno y revisar desde uno hacia adentro. Primero, en cosas muy simples, ¿cómo nos expresamos? ¿Cuál es nuestro lenguaje cuando hablamos de las personas de la diversidad sexual que pueden estar a nuestro alrededor y no tenemos idea? ¿Qué tipo de bromas, de talla, de chiste hacemos sin pensar? ¿Dónde están los sesgos de repente de nuestra propia comunicación respecto al lenguaje? Y desde ahí ir creciendo en las prácticas, revisemos lo que tenemos adentro. ¿Tiene nuestra política de personas, por ejemplo, una redacción? Vamos desde lo más inicial hasta lo más profundo. ¿Tiene una redacción, por ejemplo, inclusiva? Para que hombres, mujeres y otros se sientan incluidos, por ejemplo, en el caso de las personas transgénero, por ejemplo. Tenemos algunas declaraciones que son abiertas en nuestra política de personas, en nuestro manual de contrataciones, o sea, todo lo que conforma nuestro piso higiénico puede tener una revisión primera. Y yo creo que ese es el primer paso, antes de comenzar a tomar decisiones, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer que ya esté hecho? ¿Tenemos una convicción? Perfecto. Visibilicémosla. ¿Cómo lo hacemos? Revisemos nuestra página web, revisemos nuestros mensajes, revisemos cómo nos relacionamos con nuestros compañeros, revisemos nuestros entornos, cómo construimos lenguaje, cómo construimos realidades. Y desde ahí vamos bajando, incorporando otras prácticas, como lo que tú decías, la incorporación de nuevos talentos. Pero primero yo creo que es importante entender quiénes nos rodean, quiénes son nuestros compañeros, qué estamos generando en ese ambiente, muchas veces sin quererlo, porque replicamos cultura, ¿no? Pero hacerse ese cuestionamiento en el mundo del trabajo, como decía la Ángel hace un ratito, que es un espacio donde pasamos gran hora de nuestros días, donde se conforman finalmente las personalidades de muchos jóvenes que están recién partiendo, muchos cabros que van ahí a buscar un montón de cosas que finalmente no encuentran en su casa, no encuentran en otra parte. Es importante pensar que si queremos comenzar por alguna parte, comencemos por ahí, comencemos por revisar nuestros sesgos, comencemos por revisar nuestro lenguaje y aquellas cosas que tenemos a mano y son posibles de cambiar. Sí, bueno, totalmente de acuerdo con la suya, yo creo, y sobre todo cuando esa revisión se da a partir de los líderes de la organización, es cuando realmente hay una convicción por trabajar eso, y creo que no sé si las que estamos aquí hemos tenido alguna experiencia, cuando es vivido, finalmente esas son las cosas que te cambian. Entonces, ¿cómo ayudar a que las empresas logren vivir esta experiencia de diversidad y de cómo la diversidad te enriquece? ¿Cómo se parte? Quizás, como dice la SU, es con cosas normativas, con métricas concretas de contratación, de cuotas, que también es algo que hemos visto en género, en distintos espacios de cómo generas cuotas, y ahí tú vas intencionando quizás con algo como más duro y medible, y intencionas algo y vas poniendo como la semilla en el fondo, y a partir de ahí se generan interacciones que al final igual son diferentes en todas las empresas, porque todas las empresas tienen su cultura distinta, ¿cierto? Entonces este tipo de métricas o de iniciativas va a reaccionar diferente dependiendo de la empresa. Pero en el fondo, como bueno, intencionemos esto, hacemos el rayado de la cancha y ahí veamos cómo vamos jugando y qué cosas podemos hacer que sean acorde a la cultura. O sea, no hay una receta única, pero sí bajado a métricas en nuestra experiencia,
es algo que es, bueno, ya partiste, o sea, ya pusiste el punto, dijiste, ya, esto me importa, entonces lo pongo en mis metas. Es lo mismo que cuando hablamos de sostenibilidad, ya, ¿cómo bajamos a que realmente la sostenibilidad sea un tema de importancia? Ponerlo en las metas, o sea, al final hace que la evaluación de desempeño, temas de clima, todas las mediciones se hagan en torno a eso. Entonces, ahí, bueno, nuevamente invitarles a que revisen el manual que tenemos en nuestra web, que tiene como todos esos tips, así que eso sería como desde mi perspectiva, desde el trabajo que hemos hecho los últimos años en acción. Y dejar invitadas a las empresas que nos escuchan, sin duda, que quieren trabajar en este tema y en otras materias ahí relacionadas a la sostenibilidad, que nos vayan a buscar y métanse ahí a www.accionempresas.cl, donde encontrar un montón de herramientas que están ahí de libre acceso para todos. Exacto. Sí, muchas gracias a ambas por habernos acompañado el día de hoy, en este Día del Orgullo, para poder visibilizar estos temas, aportarnos con su experiencia y, bueno, por mi parte también reitero la invitación de la SUA, que quienes nos hayan escuchado puedan revisar más de esta información, puedan acercarse tanto a Acción Empresas como a Z si necesitan algún tipo de ayuda en cómo orientar estas cosas. Yo personalmente me dedico al área de compliance, donde cada vez hemos ido introduciendo esto también desde una métrica, pero no solo desde el punto de vista del cumplimiento con la ley, sino que también de la adopción de las mejores prácticas y estándares internacionales de esta materia. Así que les agradezco nuevamente por su participación el día de hoy y quedamos obviamente en contacto y ojalá podamos seguir conversando estos temas a futuro.